Intentos de reconquista española en México. Hubo dos periodos de reconquista española en México, desde 1821 a 1825 y en 1826 a 1829. A pesar de que en estas fechas México ya se había declarado como un país independiente y se habían firmado tratados entre las dos naciones como el de Córdoba, los españoles se negaban a reconocer nuestra independencia. Algunas de las causas del intento de reconquista fueron que 1. La seguridad nacional de parte de México expuso sus debilidades, dándoles ventaja a los españoles de que nos atacaran de manera naval. 2. El bloqueo del puerto de Veracruz. 3. El bombardeo del puerto de Veracruz. Y 4. Una desembarcación en Cabo Rojo, cerca de Tampico. El 26 de octubre de 1821, José María Dávila toma el puerto de Veracruz, que luego fue bombardeado el 25 de septiembre de 1823. El 10 de febrero de 1828 fue la batalla de Mariel, una de las más importantes junto con la batalla de Tampico en 1829, después de que enviaran a Isidro Barradas a una expedición cerca de esta zona. Entre el 10 y 11 de septiembre de 1829 fue la batalla de Pueblo Viejo y después se firmó una brigada española. Finalmente, Barradas y Santana firmaron un documento en el cual se prometían no volver a atacar a la República Mexicana, dando fin a los intentos de reconquista. La separación de Texas. La separación de Texas ocurrió el 2 de octubre de 1835 hasta el 21 de abril de 1836. Todo empezó con los problemas entre el gobierno mexicano y los tejanos. Comenzaron con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocida como las 7 leyes. Estas 7 leyes fueron promulgadas por Antonio López de Santana. La guerra comenzó en territorio tejano el 2 de octubre de 1835 con la batalla de González. Las fuerzas tejanas tomaron la bahía y San Antonio de Béjar. La primera intervención francesa en México, también conocida como la Guerra de los Pasteles, fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. En 1827 se había celebrado un convenio con Francia bajo el nombre de Declaraciones Provisionales, que sentaban las bases para el futuro arreglo de las relaciones entre ambos países. A través del barón de Faudis, embajador francés, los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones que fueron recibidas en París. Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santana se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta y daños a su propiedad, por lo cual exigía ser indemnizado con 60,000 pesos. México había acabado en 1836 la guerra con Texas y el 28 de diciembre España reconoce finalmente la independencia de México, lo que eliminaba para Francia el problema de atacar un territorio reclamado por un país amigo. Y llegado el año de 1838, aún no se había podido concertar un tratado definitivo en virtud de que el representante francés, el barón de Faudis, no estaba de acuerdo con 2 artículos del convenio. En consecuencia, de Faudis abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia para volver en poco tiempo, acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. Fondearon frente a la isla de Sacrificios de Veracruz, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía con las condiciones que de Faudis plasmó en un ultimátum que vencía el 15 de abril. Como el gobierno de Anastasio Bustamante se negara a tratar con de Faudis mientras hubiera fuerzas navales francesas frente a Veracruz, el comandante de estas, almirante Basoche, declaró bloqueados todos los puertos del Golfo, incautó las naves mercantes mexicanas, comenzando un bloqueo que duraría 8 meses. Al ver que México no cedía ante la presión de tener sus 2 principales fuentes de ingresos fiscales bloqueadas, Francia envió en octubre 20 barcos más al mando del contraalmirante Charles Baudin. Se reunió en Jalapa con el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México, don Luis G. Cuevas, para efectuar negociaciones. Baudin reclamaba que el gobierno mexicano la celebración de un tratado de amistad, comercio y navegación entre los 2 países que concediera derechos preferentes a los franceses. Además, México debería pagar a Francia en el término de 30 días la cantidad de 800,000 pesos.
La guerra contra Estados Unidos fue un conflicto bélico con México en los años de 1846 a 1848. Todo comenzó cuando James Capel quería hacer un tratado el cual estableciera que la frontera de Estados Unidos con México era el Río Grande y que México les vendería California y la Mesilla. Pero México se negó. La primera batalla fue el 24 de abril de 1846. Esta declaración de guerra desató una gran controversia en Estados Unidos. Un grupo de descendientes marcharon en Washington llamando a la guerra contra México una guerra agresiva, profana e injusta. Desgraciadamente, México no estaba preparado para una guerra, por falta de recursos, y al no estar preparados, Estados Unidos avanzó fácilmente hacia la capital. Se calcula que 25,000 mexicanos murieron durante la guerra de México contra Estados Unidos y 13,000 soldados de Estados Unidos, pero solo 1,700 en combate. El 90% murió de enfermedades, como la fiebre amarilla. El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue aprobado por el Senado de Estados Unidos y ratificado por el Congreso de México en marzo de 1848. El tratado le daba a Estados Unidos el control total de Texas y le cedimos el territorio que hoy son los estados de California, Nevada, Utah y partes de Colorado, Arizona, Nuevo México y Wyoming. México perdió 2/3 partes del territorio nacional. El gobierno estadounidense también adquirió una deuda de $3.25 millones que el gobierno mexicano le debía a ciudadanos estadounidenses.